Nunca imaginé que la tranquila cena de un jueves cualquiera podría transformarse en el principio de mi caída. Todo empezó con un simple, casi insignificante, cambio en la rutina. Esa noche, Javier, mi esposo, había prometido estar en casa temprano, pero como siempre, llegó tarde, como si el tiempo no pudiera controlarlo. Me quedé sentada a la mesa, con la luz amarilla del comedor dándole un toque cálido a la habitación, esperando a que llegara, pero en lugar de eso, un mensaje llegó al teléfono. No era suyo, era el mío. Una notificación de una aplicación de mensajería que jamás había instalado. Era un mensaje de un número desconocido. Te espero. No olvides lo que hablamos. Mi corazón se aceleró, no porque tuviera miedo, sino porque algo dentro de mí me decía que este mensaje estaba relacionado con él, con Javier. Nadie más en mi vida había estado tan presente como él, y sin embargo, este mensaje parecía venir de un lugar oscuro y extraño, como si la vida estuviera jugando un juego del que yo aún no conocía las reglas. Era curioso, porque a lo largo de los años, había aprendido a distinguir entre lo trivial y lo importante en nuestra vida cotidiana. Había momentos que podía ignorar, como el hecho de que Javier estaba más distante últimamente, o que sus llamadas de trabajo se alargaban más de lo habitual. Al principio, pensé que era el estrés del trabajo, la rutina que siempre nos consume a todos. Pero este mensaje era diferente. Decidí no decir nada cuando entró por la puerta, como si todo estuviera en su lugar. Me sonrió como siempre lo hacía, y besó mi mejilla con la familiaridad de todos los días. Pero en mi mente, algo había cambiado. Algo había saltado una chispa, algo que ya no podía ignorar. Después de la cena, me levanté, tomé el teléfono y me dirigí al pasillo. Javier no me seguía, y aunque sabía que su mirada estaba puesta en mí, preferí no decir una palabra. Me encerré en el baño, y con el pulso acelerado, abrí la aplicación desconocida. Lo que vi, no solo me sorprendió, me paralizó. No era una conversación amorosa. No, no era eso. Era una serie de instrucciones, de planes, de mensajes que hablaban de un encuentro, un plan que no entendía del todo. Cada mensaje era como una pieza de un rompecabezas incompleto, una sombra que parecía acechar desde fuera, pero que no lograba revelarse del todo. A las 11, en la misma calle. Haz lo que sabemos. Mi cabeza estalló. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Javier había estado recibiendo esos mensajes? No podía detenerme, no podía dejar de leer, aunque sabía que estaba cruzando una línea que no debería. Pero entonces, algo me hizo detenerme. La imagen que venía con el último mensaje. No era una foto provocativa, ni nada que me resultara familiar. Era una simple fotografía del edificio donde trabajaba Javier, tomada desde un ángulo que jamás había visto antes. Esa fotografía no la había tomado él. La había tomado a alguien más. El miedo se apoderó de mí. No era solo una cuestión de celos, no era solo una traición que podía entender. Era algo mucho más oscuro. Alguien había estado observando, alguien había estado acechando en las sombras, y ahora yo era parte de ese juego, una partida en la que no sabía las reglas y en la que no estaba dispuesta a ser solo una espectadora. Salí del baño rápidamente, mi respiración era irregular, y mi mente estaba abrumada. Javier estaba en el salón, ya habiendo terminado su copa de vino, con una mirada distraída mientras hojeaba su teléfono. Me acerqué lentamente, y con una calma que apenas reconocí como mía, le pregunté, ¿quién es esta persona? Sus ojos se levantaron de inmediato, y en su mirada pude ver algo que jamás había visto antes, miedo. Pero no me dijo nada. Solo me miró, y un silencio espeso llenó el espacio entre nosotros. Aquel silencio decía más que cualquier palabra. Sabía que había algo más. Algo que había estado oculto, algo que ya no podía ignorar. La pregunta era,
¿Qué iba a hacer yo con esta verdad que comenzaba a asfixiarme? Javier, al ver que no me movería hasta obtener una respuesta, finalmente dejó el teléfono sobre la mesa y se levantó. No es lo que piensas, dijo, pero esas palabras sonaron vacías, como un eco lejano que intentaba desvanecerse entre la tensión creciente. Yo no quería gritar, no quería perder el control. Solo necesitaba respuestas. Y lo que vino después fue aún más desgarrador de lo que esperaba. Clara, esto no es fácil, pero hay algo que tengo que contarte. Sus palabras, como un cuchillo afilado, empezaron a cortar mi corazón, pero no sabía si quería escuchar más. Sin embargo, ya no podía retroceder. La sombra había aparecido, y estaba decidida a desentrañar todo lo que escondía. Las palabras de Javier aún resonaban en mi mente, pero no podía comprender del todo lo que acababa de escuchar. Sus ojos me miraban con una mezcla de culpabilidad y miedo, pero también había algo en ellos que me hacía sentir como si estuviera hablando con un extraño, no con el hombre con el que había compartido mis mejores años. Clara, esto no es fácil, pero hay algo que tengo que contarte. Su voz tembló ligeramente, y no sabía si eso me preocupaba más o si era el reflejo de la situación que ya no podía negar. Me quedé ahí, de pie, frente a él, sin saber qué hacer, ni qué decir. No podía moverme. Todo mi cuerpo estaba rígido, paralizado por una mezcla de rabia, incredulidad y tristeza. El aire entre nosotros era denso, como si estuviéramos atrapados en una especie de espacio vacío, uno que no se podía llenar ni con palabras ni con explicaciones. Yo esperaba que él continuara, que dijera algo que al menos me diera una pequeña pista de lo que realmente estaba pasando. Pero no lo hacía. Permaneció en silencio, como si estuviera buscando la forma correcta de decir lo que sabía que nunca debería haber hecho. Finalmente, me forcé a hablar, aunque mi voz salió casi rota. ¿Qué es lo que tienes que contarme, Javier? ¿Qué puede ser tan importante que no hayas tenido el valor de decírmelo antes? Mis palabras sonaban frías, como si vinieran de una parte de mí que ya no reconocía. No podía creer que él estuviera ahí, frente a mí, sin poder mirarme a los ojos, sin poder ser sincero. Clara, su voz estaba llena de arrepentimiento, pero eso no me iba a calmar. Te he fallado, pero no sé por dónde empezar. No sé cómo explicarlo, ni por qué lo hice. No fue algo que busqué, ni algo que planeé. Pero Marta y yo, hace meses que estamos viéndonos. Empezó como una tontería, como una casualidad, pero luego se convirtió en algo más. Y no sé cómo llegó a ser tan grande, tan importante. Mi corazón se detuvo por un segundo. Marta, su secretaria, la mujer que conocía desde hacía años, la mujer que había sido parte de nuestra vida, me estaba robando a mi esposo, y lo peor era que lo hacía de manera tan meticulosa, tan calculada, que incluso yo me sentí insignificante en ese momento. No podía creer lo que estaba escuchando. La sensación de traición me inundó completamente, y el dolor era tan intenso que ni siquiera pude pensar con claridad en ese momento. ¿Cuánto tiempo lleváis viéndoos? Mi voz salió más fuerte de lo que había esperado. ¿Cuánto tiempo llevabas ocultándome esto, Javier? Marta, tu secretaria, la que yo he conocido y tratado como amiga durante años, así que esto era lo que hacías mientras yo confiaba en ti. Él bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Clara, yo no quería que esto pasara. Pensé que podría manejarlo. Pensé que podía seguir con nuestra vida, con nuestra familia, sin que tú te enteraras, pero no pude. No sé cómo llegamos a este punto. Me senté en el sofá, incapaz de sostenerme en pie, y sentí como mis manos comenzaban a temblar. No sé si estoy entendiendo bien, Javier, estás diciendo que me has estado engañando durante meses, que te has estado viendo con esa mujer, y ahora, después de todo lo que hemos vivido, ¿me dices que no sabes cómo llegamos a esto? Mi voz tembló de rabia, y el aire se llenó de una tensión tan fuerte que podía cortarse con un cuchillo.
No sé cómo llegamos a esto, pero tú sí lo sabes. Tú sabías perfectamente lo que hacías. Lo siento, Javier apenas podía pronunciar las palabras. Lo siento mucho, Clara. No sé qué más decir. Todo lo que te diga sonará a excusa, y no quiero hacerte daño. ¿Hacerme daño?, le grité. ¿Qué crees que has estado haciendo durante todo este tiempo? Me has estado destruyendo poco a poco, y ni siquiera lo noté. Estaba tan ciega por confiar en ti que no vi lo que estaba pasando, y ahora me dices que no querías hacerme daño. Estás acabando con todo, Javier. Me levanté del sofá de un salto, la furia recorriéndome por completo, y empecé a caminar por la habitación. Mi mente estaba completamente a oscuras, y lo único que podía pensar era en cómo todo esto había sucedido sin que me diera cuenta. Mi vida, nuestra vida, se había derrumbado en un par de horas, y no sabía cómo reconstruirla. No sabía cómo regresar de este lugar de oscuridad. Dime algo, Javier, ¿te arrepientes de lo que has hecho, o simplemente lo lamentas porque ahora me he enterado? ¿Qué pasa si yo no te perdono? ¿Qué pasa si ya no quiero saber nada de ti? Mis palabras eran crueles, pero necesitaba escuchar lo que él tenía que decir, necesitaba saber si había alguna posibilidad de salvar lo que quedaba de nosotros. Él levantó la cabeza y, por primera vez en esa conversación, me miró a los ojos. Clara, no espero que me perdones. No me merezco tu perdón. Lo sé. Pero te prometo que nunca quise hacerte daño. Sé que las palabras no sirven de nada ahora, pero lo lamento profundamente. No sé qué esperar de ti, ni qué va a pasar con nosotros. Lo único que sé es que he cometido un error irreversible, y no sé cómo salir de esto. En ese momento, sentí un nudo en el estómago. Sabía que las palabras de Javier no significaban nada, porque no había vuelta atrás. La confianza que había depositado en él se había desvanecido, y todo lo que quedaba era la desilusión y la tristeza. Pero, al mismo tiempo, no podía evitar preguntarme si era posible reconstruir algo, aunque fuera una sombra de lo que habíamos sido. Mi mente estaba tan llena de pensamientos contradictorios que no podía pensar con claridad. No sabía qué hacer, ni qué decir. Todo lo que podía hacer era respirar, de una manera errática y torpe, y tratar de procesar lo que acababa de suceder. Pero no estaba lista para tomar decisiones. No quería tomar decisiones ahora. Lo único que quería era salir de ahí, de esa casa que ya no se sentía como mi hogar, y alejarme de todo. Lo único que quiero ahora es estar sola, le dije, con una voz baja, pero firme. Necesito tiempo. Tiempo para pensar, para procesarlo todo. Javier asintió, dándose cuenta de que no tenía más que hacer. Te dejo en paz, Clara. Lo siento, de verdad. Me dirigí hacia la puerta, sin mirar atrás. No podía mirarlo a los ojos, no podía ver su cara. Salí de la habitación y me encerré en el baño, intentando calmarme. Estaba sola, completamente sola, con un dolor que parecía no tener fin. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sabía que este era el primer paso hacia lo que fuera que sucediera después. Ya no había vuelta atrás. La mentira había salido a la luz, y el futuro se veía incierto, pero al menos ahora sabía lo que me esperaba. Pasaron días en los que la tensión en casa era insoportable. Los días se convirtieron en semanas y no hubo ninguna conversación profunda entre Javier y yo. La casa, que siempre había sido nuestro refugio, ahora me resultaba ajena. Ya no era un lugar en el que me sentía segura, en el que podía descansar de las adversidades del día. Sentía como si todo en mi vida, en nuestro matrimonio, se hubiera desmoronado, y no sabía si quedaba algo que valiera la pena salvar. Cada vez que me encontraba con Javier, lo miraba y veía a un hombre diferente, no al que había conocido y amado. Había algo en su mirada, algo que me decía que nunca volvería a ser el mismo, y eso me atormentaba.
No sabía si podía seguir conviviendo con alguien que me había traicionado de la manera en que lo había hecho. Pero las decisiones no eran fáciles. No tenía claro si quería divorciarme, si era capaz de dar un paso tan definitivo. El simple pensamiento de dejar atrás todo lo que habíamos construido juntos me aterraba. Sin embargo, el rencor crecía en mi pecho, alimentado por cada instante que pasaba en silencio, por cada vez que sus excusas parecían vacías y por cada uno de esos momentos en los que sentía que estaba atrapada en una mentira que me estaba destruyendo. Una tarde, después de que los niños se fueran a sus actividades extracurriculares, me encontré frente a Javier en la sala. Él estaba sentado en el sofá, como siempre, mirando el televisor sin realmente prestarle atención. Esa imagen de él, aparentemente ajeno a todo, me sacó de quicio. No podía soportarlo más. Me levanté del sillón, apagué la televisión con un golpe rápido del control remoto y lo miré fijamente. Javier levantó la vista, sorprendido por mi reacción. ¿Qué pasa, Clara? Su voz no sonaba cansada, pero sí algo vacía. ¿Cómo podía hablarme de esa manera después de todo lo que había hecho? ¿Cómo podía seguir siendo tan distante, tan impasible? Quiero que me digas la verdad. ¿No más mentiras, ni excusas, vas a seguir con esto? Pregunté, conteniendo la rabia que empezaba a burbujear dentro de mí. ¿Vas a seguir viendo a Marta? ¿Piensas seguir engañándome? Javier se quedó en silencio por un momento, como si estuviera evaluando mis palabras, buscando una respuesta que no terminaba de llegar. Yo ya no quería escuchar más excusas. Ya no quería que se disculpara o intentara justificar lo injustificable. Quería saber qué haría a partir de ahora, si todavía había una posibilidad de reconstruir algo o si la mentira había destrozado todo. Clara, su voz vaciló. Lo siento mucho, no sé qué esperas que te diga, pero Marta y yo, no sé cómo llegamos a esto. No fue planeado, pero ahora no sé cómo salir de esta situación. Ella me necesita, pero tú también. ¿Tú crees que no me doy cuenta de lo que está pasando? ¿Crees que soy estúpida? Le respondí, alzando la voz, sin poder contener el enojo que se había acumulado durante tanto tiempo. No sé cómo llegaste a este punto, pero yo no puedo seguir viviendo en este circo. ¿De verdad crees que voy a seguir ignorando todo esto? Javier se levantó del sofá, como si quisiera acercarse a mí, pero no lo hice. No quería que viniera cerca. Lo que quería era claridad, quería respuestas, y quería ver si todavía quedaba algo de aquel hombre en el que alguna vez confié. No sé si te das cuenta de lo que estás diciendo, Clara. Dijo, sus ojos ahora buscando mi mirada, intentando encontrar alguna pista que le indicara cómo salir de la tormenta que él mismo había creado. No te estoy pidiendo que me perdones, pero me gustaría que pudiéramos hablar y encontrar una solución. Una solución, repetí, como si las palabras no pudieran encajar en mi mente. ¿Qué tipo de solución quieres? ¿Sigues pensando que podemos salvar esto, que todo va a seguir como antes? Javier permaneció en silencio por un momento. Sabía que no podía ofrecerme respuestas satisfactorias, que todo lo que dijera sonaría a excusa. Podía ver la lucha en su rostro, la impotencia de saber que había perdido todo. Yo no esperaba perdón, pero esperaba que me dijera la verdad. Al menos, si me lo decía, podría entender de qué estaba hecho este hombre, y cómo seguiría con mi vida. Entonces, un pensamiento, una idea completamente absurda, pero liberadora, cruzó mi mente. ¿Y si decidía no perdonarlo, pero seguir viviendo en esta casa, seguir adelante por mi cuenta, mantener la fachada, y vivir mi vida a mi manera? ¿Qué pasaría si él ya no fuera la figura central de mi vida? Yo había dedicado tantos años a complacer a todos, a ser la esposa perfecta, la madre perfecta, pero ¿qué pasaba conmigo? ¿Qué quería yo de todo esto? Una pequeña chispa de rabia se encendió dentro de mí. No quería seguir siendo la víctima, no quería seguir siendo la mujer que todo lo perdonaba, que todo lo comprendía.
Si quería salir de esta oscuridad, si quería realmente superar esta traición, iba a tener que ser fuerte, iba a tener que encontrar una forma de equilibrar las cosas. Ya no iba a seguir sacrificándome por él. ¿Sabes qué, Javier? Le dije, esta vez con voz firme, aunque mi pecho todavía estaba lleno de rabia. Voy a hacer algo que nunca pensé que haría. Me voy. Y no te preocupes, no voy a pedir nada. No quiero nada de ti. Solo quiero que te vayas también. Quiero que salgas de esta casa. No hay más excusas, no hay más palabras vacías. Ya no me interesa lo que hagas. Me voy. Javier me miró, como si no pudiera creer lo que acababa de decir. Clara, no puedes. Sí, sí puedo. Y lo voy a hacer. Me voy. Me voy a encontrar conmigo misma. Y cuando regrese, tal vez me encuentres aquí, tal vez no. Pero voy a hacer lo que nunca hice antes, pensar en mí misma. Respondí, sin permitir que mis emociones me traicionaran. Y por favor, no te preocupes. Ya no me importas. No más. Con esas palabras, me dirigí hacia la puerta, dejándolo ahí, con su cara congelada en el miedo y la sorpresa. Salí, no sabía a dónde iría, no sabía qué haría exactamente, pero sabía que necesitaba hacerlo. Necesitaba salir de ese círculo vicioso, necesitaba algo que me perteneciera a mí, que no fuera una ilusión ni una mentira. Ya no quería depender de sus decisiones, ni de sus promesas rotas. Necesitaba hacer algo por mí, algo que me diera paz. Sin mirar atrás, cerré la puerta con un sonido que parecía confirmar que no había marcha atrás. Pasaron varias semanas después de que decidí dar ese paso. El aire en mi casa ya no era el mismo. Los muebles, la decoración, todo parecía haber perdido su brillo. Las paredes ya no me hablaban de recuerdos felices, sino de secretos, de un engaño que había marcado un antes y un después en mi vida. No sabía qué hacer con mi tiempo, ni cómo debía continuar. Había tomado una decisión, pero la soledad me estaba consumiendo. No me sentía mejor por haber dejado a Javier, no me sentía liberada. Todo era más complicado de lo que había imaginado. Una tarde, después de un día largo, decidí regresar a casa. Mi mente aún daba vueltas, pero al menos ya había salido a caminar, había hecho cosas por mí misma que hacía tiempo no hacía. Llegué y me sorprendió ver su coche estacionado en el garaje. Javier nunca me había hablado de venir, y el solo hecho de verlo allí me provocó un nudo en el estómago. No tenía ganas de verlo. Ya había tomado una decisión, pero las emociones que me arrollaban seguían siendo un torbellino. Entré en casa, y cuando lo vi sentado en el salón, esperando, mi corazón se detuvo por un instante. Había algo en su postura, en su mirada, que me decía que venía con la intención de hablar. Yo, sin embargo, no estaba preparada. Pensaba que quizás nunca lo estaría, pero no podía seguir evadiendo lo que necesitaba escuchar. Clara, te he estado buscando. Su voz sonaba diferente, como si hubiera pasado por una transformación en esos días que habíamos estado separados. Su rostro, aunque familiar, ahora me parecía más distante, como si la versión de él que conocía ya no estuviera ahí. Necesito que hablemos. Por favor, dame una oportunidad para explicarme. Miré hacia otro lado, buscando una excusa para irme, para dejar de escuchar las palabras que temía oír. Pero sabía que no podía seguir evitando la verdad. En parte, me sentía culpable por mi huida, pero también sabía que no podía seguir viviendo en una mentira. Lo miré, con los ojos llenos de impotencia. No sé qué más queda por decir, Javier. Ya me has hablado de Marta, ya has dejado claro lo que sentías. ¿Qué más quieres que haga? Que te perdone. Clara, su voz sonaba quebrada, casi suplicante. Lo sé, lo sé. Me equivoqué,
y no puedo cambiar eso. Pero, no sé cómo seguir sin ti. No sé cómo arreglar lo que rompí, lo que dañé. He pensado en ti, en lo que hemos sido. Y aunque sé que lo que hice no tiene excusa, no puedo quedarme sin hacer algo, sin luchar por lo que perdí. Sentí como si me empujara contra una pared. Sus palabras, llenas de arrepentimiento, me llegaban, pero no sabían cómo llegar hasta mi corazón. Todo lo que había sido, toda mi confianza en él, se había desmoronado en un par de semanas. Javier, no sé si lo entiendes, pero esto no es algo que se pueda arreglar solo con palabras. No quiero escuchar más excusas. Ya no me importa si estás arrepentido. Lo que hiciste fue irremediable. Javier se levantó del sofá lentamente y se acercó, pero me aparté un paso, dejando claro que no quería que me tocara. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de emociones no resueltas. No te pido que me perdones ahora. No te pido que olvides lo que hice. Solo te pido que me escuches. Si aún hay algo de lo que solíamos ser, si aún existe algo entre nosotros, déjame al menos intentarlo. No quiero perderte, Clara. Lo miré fijamente, tratando de ver algo en sus ojos que me diera una respuesta, algo que me indicara si realmente estaba dispuesto a cambiar, si lo que había hecho era solo un error pasajero. Pero no vi nada de eso. Vi a un hombre que ya no conocía. Vi a alguien que había cruzado una línea que nunca podría deshacerse. Y no había nada que pudiera hacer para devolverme a ese lugar en el que confiaba en él, en el que pensaba que nuestra relación estaba a salvo. ¿Y si no hay nada que salvar? Le pregunté, mi voz más baja ahora, pero igualmente firme. ¿Qué si todo esto fue un error que no podemos arreglar? ¿Qué si ya no te quiero, Javier? Porque ya no te reconozco. Te has ido tan lejos de mí que ni siquiera sé cómo empezar a entender quién eres ahora. Lo sé, lo sé. Yo también me he perdido, Clara, dijo, sus ojos llenos de una tristeza profunda. Y por eso quiero pelear por lo que tenemos, por lo que éramos. No puedo dejar que todo se termine así. No puedo irme sabiendo que te fallé, sabiendo que te perdí por mi estúpido egoísmo. Javier, susurré, tomando aire. Ya no sé si lo que queda de nosotros vale la pena. Estoy tan cansada de todo esto. De las mentiras, de la desconfianza, de sentir que todo lo que construimos fue solo una fachada. No quiero seguir viviendo en una mentira. Entiendo, dijo, bajando la cabeza, incapaz de mantener el contacto visual. Pero, por favor, no me dejes sin pelear. No quiero ser el tipo que te perdió sin ni siquiera intentarlo. Lo miré por un momento largo, como si estuviera evaluando sus palabras, como si aún quedara algo dentro de mí que quisiera creerle. Pero la realidad se imponía. Había sido demasiado. Demasiado daño, demasiada decepción. No había forma de volver atrás, y aunque en algún rincón de mi corazón aún sentía algo por él, ya no podía ser la misma. Ya no podía seguir siendo la mujer que todo lo perdonaba, la que siempre esperaba que las cosas cambiaran. Esta vez, la decisión era mía. No puedo seguir contigo, Javier. Ya no puedo. No porque no te quiera, sino porque me quiero más a mí misma. Ya no puedo vivir bajo esta sombra, ya no puedo seguir esperando que algo cambie cuando lo único que ha cambiado es mi vida, mi paz. Javier se quedó en silencio, como si las palabras lo hubieran golpeado de lleno. No dijo nada. Estaba claro que ya no quedaba nada más que discutir. No había más que decir. Ambos sabíamos lo que teníamos que hacer, aunque el futuro era incierto, aunque no sabíamos qué haríamos con nuestras vidas a partir de ese momento. Me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta, sin mirar atrás, sabiendo que este era el final. El final de una etapa que había sido tan importante, tan llena de recuerdos, pero que ya no me pertenecía. El final de un sueño que se había roto, pero que, al fin y al cabo,
me permitiría seguir adelante, por mí misma, sin depender de las promesas rotas de un hombre que ya no era el mismo. Y aunque el dolor estaba ahí, aunque las cicatrices no desaparecerían fácilmente, sabía que había tomado la única decisión posible. Y ahora, era hora de empezar de nuevo. Los días después de la conversación con Javier fueron vacíos. Había tomado la decisión de irme, de salir de esa casa que había compartido con él durante tanto tiempo, pero el peso de lo que había hecho me hundía cada vez más. Ya no sabía si estaba buscando alivio o si simplemente quería escapar de un dolor que se había vuelto insoportable. Los primeros días fuera de casa fueron una mezcla de confusión, de sentimientos encontrados. Había algo liberador en no estar bajo el mismo techo que él, en no tener que enfrentar más excusas ni más mentiras. Pero, al mismo tiempo, no sabía qué hacer conmigo misma. La soledad me acosaba en cada rincón de mi mente, y aunque me encontraba rodeada de amigos y de familiares que se preocupaban por mí, no podía dejar de sentir que me había quedado vacía, perdida en medio de todo esto. Me mudé a un pequeño apartamento en el centro de Madrid, un lugar sencillo, sin lujos, pero con suficiente espacio para mí. No quería nada más. No quería seguir aferrándome a lo que ya no existía. Pero, al mismo tiempo, sentía que había tomado la decisión equivocada, que quizás había sido demasiado dura, demasiado rápida al cerrarle la puerta a lo que había sido mi vida. Todos me decían que había hecho lo correcto, que mi bienestar era lo primero, pero nadie entendía el vacío que sentía. Nadie podía entender lo que era estar en mi lugar, lo que era estar atrapada entre el amor por alguien que ya no te reconocías y el deseo de seguir adelante, de reconstruir una vida que ya no podía ser la misma. Una tarde, cuando el sol ya empezaba a ponerse y la ciudad parecía más tranquila, sonó mi teléfono. Al principio, pensé que era uno de los mensajes que tanto había evitado. Pero, al ver el número en la pantalla, supe que era Javier. No había hablado con él desde nuestra última conversación. La ruptura, aunque dura, había sido clara para ambos. Sin embargo, algo dentro de mí, algo que ni yo misma entendía, me impulsó a contestar. Hola, dije, intentando sonar calmada, aunque mi voz traicionaba el nerviosismo que sentía. No estaba preparada para hablar con él, no estaba preparada para escuchar lo que tuviera que decir, pero de alguna manera, no podía evitarlo. Había algo en ese hombre, en su dolor, que me mantenía conectada, a pesar de todo lo que había pasado. Clara, respondió Javier, con una voz que sonaba más suave que nunca. Sé que no me has querido escuchar, pero necesito verte. Necesito hablar contigo, necesito explicarte algunas cosas que no pude decirte antes. Mi mente comenzó a darle vueltas a esas palabras. ¿Qué podía decirme ahora que no me hubiera dicho ya? Después de todo lo que había sucedido, ¿qué había cambiado? Pero algo dentro de mí me dijo que quizás, solo quizás, necesitaba entender todo esto de una vez por todas. No podía seguir con este nudo en la garganta, con esta sensación de incompletitud que me acompañaba a todas partes. Quizás, al menos, tenía derecho a escuchar su versión, aunque fuera tarde. ¿De verdad crees que hay algo que podamos decirnos? Le respondí, sin poder esconder la desconfianza que ya sentía. ¿Qué más puedes decirme que no me hayas dicho ya? ¿Qué más puedo escuchar que no haya oído en esos meses de mentiras? Javier hizo una pausa, como si estuviera sopesando cada palabra. Clara, entiendo que me odies, entiendo que no quieras escucharme, pero quiero que sepas que no ha pasado un solo día en el que no me arrepienta profundamente. No espero que todo vuelva a ser como antes, ni siquiera quiero que me perdones, pero quiero que me escuches. Solo eso. Su tono de voz, aunque lleno de arrepentimiento, me resultó casi patético. ¿Cómo podía seguir queriendo escucharle? ¿Cómo podía permitirme caer de nuevo en ese ciclo de promesas rotas? Pero algo en sus palabras, en la forma en que había dicho no espero que me perdones, me hizo dudar. No estaba pidiendo mi perdón,
No estaba pidiendo que todo volviera a ser como antes. ¿Qué quería, entonces? ¿Un cierre? ¿Una despedida definitiva? Está bien, dije finalmente, sin mucho entusiasmo. Te daré 10 minutos. Pero esto no cambiará nada, Javier. No lo olvides. Gracias, dijo, y podía escuchar la gratitud en su voz, como si fuera un niño pidiendo un favor que sabía que no merecía. Nos citamos en una cafetería pequeña, lejos de mi apartamento y de su trabajo, un lugar donde nadie nos conocía. Me senté en una mesa, mirando hacia la ventana mientras esperaba. No sabía qué esperaba exactamente. Tal vez una disculpa sincera, tal vez una aclaración que me ayudara a poner fin a todo esto, o tal vez simplemente un último intento de cerrar un capítulo de mi vida. Pero, al igual que el tiempo que había pasado, la incertidumbre seguía presente. Las palabras no iban a cambiar lo que ya había pasado, pero en ese momento, algo dentro de mí necesitaba entender qué había llevado a Javier a tomar esas decisiones. Cuando llegó, su rostro mostraba signos de cansancio, de días difíciles, de noches sin dormir. Estaba claro que esto también lo había afectado, pero eso no lo hacía menos culpable. No lo hacía menos responsable de lo que había sucedido. Se sentó frente a mí sin decir una palabra al principio, y por un momento, nos miramos, observándonos como dos extraños, dos personas que habían compartido todo y, sin embargo, se sentían completamente ajenas. Clara, comenzó finalmente, con un tono de voz más bajo que antes. No sé cómo empezar, no sé si hay una forma de explicar lo que pasó. Creo que me he estado engañando a mí mismo durante mucho tiempo, pensando que podía tenerlo todo. Que podía seguir con nuestra vida y tener algo con Marta sin que tú lo supieras. Pero ahora, después de todo lo que ha pasado, sé que eso fue una mentira. Yo te fallé, Clara, y no hay excusas para lo que hice. No hay una justificación. Lo miré fijamente, sin decir nada, esperando a que continuara, esperando escuchar lo que, en el fondo, sabía que no cambiaría nada. Pero lo que dijo a continuación me sorprendió. Quiero que sepas que no fue por ti. No fue porque no te quisiera o porque no te valorara. Fue una debilidad mía, una necesidad de sentirme importante, de sentir que aún podía ser deseado por otra persona. Y me equivoqué. Me equivoqué enormemente. Te fallé, y eso no lo puedo arreglar. Escuché sus palabras, pero no sentí compasión. Sentí, tal vez, una mezcla de tristeza y decepción. No lo hacía por mí, lo hacía por él. Quería que lo entendiera, quería que entendiera lo que había perdido. Pero no había nada que pudiera decir que cambiara la situación. Ya no había vuelta atrás. Lo sé, Javier. Ya lo sé. Mi voz era suave, pero mi mirada no se apartó de la suya. Y por eso, te pido que te vayas. Que sigas con tu vida. No te odio, pero tampoco puedo seguir atrapada en algo que ya no existe. Las palabras sonaron más frías de lo que había planeado, pero sentí que era lo correcto. No había odio, no había rencor. Solo había un final. Un final que, aunque doloroso, me daba la oportunidad de comenzar de nuevo. A pesar de la decisión que había tomado, a pesar de las palabras que se habían intercambiado, no podía escapar de la sensación de que aún quedaba algo por resolver. Javier se había ido, y aunque me sentía aliviada en ciertos aspectos, el vacío seguía siendo grande, profundo y perturbador. Había dejado atrás una vida, una rutina que ya no me pertenecía, y me encontraba en un punto de inflexión en el que no sabía cómo avanzar, cómo reconstruirme. Los primeros días en el nuevo apartamento fueron un torbellino. No tenía mucho que hacer en términos prácticos. Solo era cuestión de vivir día a día, de levantarme, hacer lo necesario y esperar a que el tiempo hiciera su trabajo. Me obligaba a salir a caminar, a interactuar con la gente que aún me quedaba en mi vida. La soledad me acosaba a cada paso,
pero me di cuenta de que no podía permitir que me controlara. Quizá lo más difícil de todo era la incertidumbre, la idea de que había perdido algo irreemplazable, y que las huellas de esa pérdida no desaparecerían fácilmente. Un día, un par de semanas después de la última conversación con Javier, recibí un mensaje. No era de él, ni de nadie que estuviera relacionado con todo lo que había sucedido. Era de una amiga que no había visto en meses, Laura, con quien había perdido contacto desde que me había concentrado tanto en mi matrimonio. Ella quería saber cómo estaba, cómo había pasado todo. Me pareció extraño que se interesara por mi vida en ese momento, pero también era una forma de recordar que no todo en mi vida había sido destruido por los errores de otra persona. Había gente que aún se preocupaba por mí. Nos encontramos en una cafetería en el centro, un lugar lleno de vida, de ruido. El contraste con mi vida de los últimos meses era abismal, pero de alguna manera, me resultó reconfortante. Cuando Laura llegó, con su energía habitual, su risa fácil y su simpatía, me sentí un poco menos sola. No podía evitar sonreír al verla. No me había dado cuenta de cuánto la había extrañado. Clara, me alegra verte, dijo, sentándose frente a mí. Siento mucho lo que pasó. Sabes que siempre he estado aquí, pero no quise presionarte. Solo quería que supieras que no estás sola. Las palabras de Laura me llegaron como un bálsamo. Había estado tanto tiempo ocupada con mi dolor, con la tragedia de mi vida, que me había olvidado de las personas que realmente importaban, de las que se preocupaban por mí, incluso cuando no quería escuchar. Gracias, Laura. De verdad, no sé qué decir. Los últimos meses han sido un caos. He perdido tanto que ni siquiera sé por dónde empezar. Pero me siento como si estuviera atrapada entre lo que fue y lo que ahora puede ser. Laura asintió, como si supiera perfectamente lo que quería decir. Eso es lo más difícil, ¿no? El no saber qué hacer con lo que queda. Pero no puedes quedarte en el pasado, Clara. No puedes quedarte allí pensando en lo que perdiste, en lo que fue. Tienes que mirar hacia adelante, aunque te asuste. Hay más en ti, en tu vida, de lo que imaginas. Y lo mejor de todo es que puedes decidir cómo quieres que sea tu futuro. La mirada de Laura me hizo pensar en lo que acababa de decir. ¿Cuánto tiempo iba a quedarme atrapada en el dolor, en la traición? Ya no podía cambiar lo que había sucedido. Ya no podía controlar lo que Javier había hecho. Lo único que realmente podía hacer era decidir cómo quería que se desarrollara mi vida a partir de ese momento. ¿Iba a quedarme estancada, esperando que todo volviera a ser como antes? ¿O iba a tomar las riendas de mi vida, aunque el miedo a lo desconocido me invadiera? No sé por dónde empezar, le dije, mi voz un poco más tranquila ahora. Todo se siente tan diferente. Es como si me hubieran arrancado de una vida que creía que era mía, pero que en realidad nunca lo fue. Lo sé, respondió Laura, con una sonrisa amable. Pero eso es precisamente lo que necesitas. Empezar desde cero. Ya no tienes que ser la persona que eras antes. Puedes ser quien quieras ser. Y sé que lo harás bien, porque tienes todo dentro de ti para hacerlo. Su apoyo me hizo sentir algo de esperanza. No sabía qué me deparaba el futuro, ni cómo iba a reconstruir mi vida, pero sentí que tenía que intentarlo. No podía quedarme atrapada en lo que había perdido. Tenía que seguir adelante, aunque el proceso fuera doloroso. No por él, no por nadie más, sino por mí. Tenía que encontrar mi propio camino, a mi propio ritmo. Esa tarde, después de nuestra conversación, me sentí más ligera. Quizá no todo estaba perdido. Quizá el dolor nunca desaparecería por completo, pero al menos ahora tenía algo a lo que aferrarme, la posibilidad de un futuro que era mío, solo mío. Me di cuenta de que el simple hecho de decidir mirar hacia adelante me estaba dando un nuevo propósito. Tal vez no sabría lo que me esperaba,
pero al menos ya no estaba mirando hacia el pasado. Empecé a hacer cosas que había dejado de hacer durante años. Volví a mi pasión por la fotografía, que había abandonado por completo cuando me concentré en mi matrimonio y en mi vida familiar. Comencé a salir con amigos, a explorar nuevos lugares, a disfrutar de mi tiempo sin la constante preocupación de lo que Javier hacía o dejaba de hacer. Por primera vez en mucho tiempo, comencé a sentirme como yo misma de nuevo. Un mes después, recibí una carta de Javier. Era una carta escrita a mano, lo que me sorprendió, ya que nunca había sido un hombre de cartas. La abrí con cuidado, y al leer sus palabras, una parte de mí se sintió aliviada, como si finalmente me hubiera dado un cierre que necesitaba. En ella, me pedía perdón una vez más, le rogaba que le diera la oportunidad de explicar más, pero también entendía que no podía pedir más. Había cometido un error, y estaba dispuesto a asumir las consecuencias, sin esperar nada a cambio. No me pidió que volviera con él. No me pidió que lo perdonara. Solo me pidió que siguiera adelante, que no me quedara atrapada en el dolor. Al leer esas palabras, me di cuenta de que ya no me importaba. No era rencor lo que sentía. Era simplemente indiferencia. Había tomado la decisión de seguir mi camino, y al hacerlo, había dejado atrás todo lo que había sido. No necesitaba su perdón, ni su comprensión. Lo único que necesitaba era seguir adelante, por mí misma. Guardé la carta en un cajón, sin intención de volver a leerla. Era un recordatorio de lo que había sido, pero también de lo que ahora era capaz de dejar atrás. No necesitaba más excusas, no necesitaba más explicaciones. Solo necesitaba vivir mi vida de nuevo, sin la sombra de un pasado que ya no podía controlar. Y aunque el camino sería largo, estaba lista para recorrerlo.